Queremos saudar tamén a Unai Sordo, secretario xeral de Comisión Obreiras. Señor Sordo, moi buenos días. Hola, buenos días. Pero permítame solo un minuto, porque acabamos de tener, Celia Roa, actualización dos datos de expansión e falecidos nas últimas 24 horas no conxunto de España polo coronavirus. Efectivamente, datos que achega o Instituto de Saúde Carlos III. Segundo estas últimas actualizacións, España tería rexistrado o menor número de mortos diarios dende hai unha semana e o ritmo de casos segue a baixa, pero xa son 11.744 os falecidos con COVID-19 en España dende o comezo da pandemia, e o número de casos totais positivos en toda España ascende a 124.736, 7.026 máis que os rexistrados onte. Neste momento, España superaría a Italia en número de infectados. Cantos recuperados? Hai 34.219 persoas que xa foron dadas de alta ou recuperadas do COVID e nestes momentos permanecen hospitalizados 57.612 doentes. Se son os últimos datos, máis de 800 mortos, pero ainda así é o dato menos malo o que hai dende hai días aquí no conxunto do noso país. Saudábamos a Unai Sordo, responsable de Comisiones Obreras. Señor Sordo, quería preguntarle primero cómo valora la posibilidad de que se prolongue el estado de alarma hasta el día 26, como se está barajando. Bueno, yo creo que si es lo que se determina por quien tiene más conocimiento sobre cómo hacer frente a una pandemia de este tipo, pues evidentemente estamos de acuerdo. Yo creo que la prioridad es atajar este drama humano, el riesgo de colapso, que creo que cada vez es menor en los servicios sanitarios, y tratar de salvar vidas y parar los ritmos de contagio. Esto es así y, por tanto, si quien sabe de esto determina que esa tiene que ser la medida, pues hay que aceptarla. ¿Qué le piden al Gobierno en este contexto? Bueno, se lo venimos pidiendo prácticamente desde antes del estado de alarma. Yo creo que es un momento en el que toda la prioridad tiene que ser la política sanitaria, como he dicho, pero inmediatamente también hay que pensar en las consecuencias económicas de una situación que no tiene ningún precedente en nuestro país. Y, por tanto, para Comisiones Obreras lo primero era tomar medidas para salvaguardar el empleo y salvaguardar las empresas en un contexto de parada de actividad que nunca hemos vivido nada parecido. A nivel de empleo, ¿cómo valora los datos conocidos esta semana? No se pueden comparar con ningún dato previo. El dato de destrucción de cotizantes a la Seguridad Social es prácticamente el que Comisiones Obreras había previsto. Nosotros hablamos de entre 1 millón y 1.200.000 personas. Han sido 900.000 entre el día 12 y el día 31 de marzo, lo cual es un dato, sin ningún precedente en nuestra historia económica. Pero estamos convencidos también que haber adelantado medidas sobre los ERTEs y sobre formas alternativas a los despidos ahora mismo ya está salvando cientos de miles de empleos en España. La cuestión es cuánto dura esto, cómo seguimos sosteniendo el empleo, aunque sea a través de la suspensión de los contratos en los ERTEs, y cómo dotamos al sistema económico de liquidez y de recursos para que tampoco desaparezcan, sobre todo las pequeñas y las medianas empresas. Yo creo que este es el gran reto y es en lo que estamos trabajando día a día. Los ERTEs, la ministra dijo que probablemente haya empresas que tengan que alargarlos más allá del estado de alarma. Sí, con toda seguridad. Ahora mismo el 90% de los ERTEs que están entrando son ERTEs de fuerza mayor y tienen que ver con la parada de la actividad, y con toda seguridad cuando salgamos del estado de alarma muchas empresas seguirán recurriendo a expedientes de regulación que quizás sean de suspensión de jornada o solo de reducción de jornada. Bueno, mientras sirvan para salvaguardar empleo, serán medidas que habrá que ir estudiando, y espero que podamos ir recuperando poco a poco la actividad económica, que no va a ser, la recuperación no va a ser de un día para otro, va a ser paulatina y va a depender además de algunas variables que se escapan a un país como España, porque va a depender también de cómo salgan de esta crisis otros países de Europa y del mundo, y sobre todo también qué respuesta da la Unión Europea a la crisis macroeconómica que va a venir inmediatamente después. ¿Cómo nos preparamos para ese día después, para ese aterrizaje después de todo esto? Bueno, yo creo que ir previendo situaciones. Cuando salgamos del máximo riesgo de contagios habrá que ir activando el sistema económico, los distintos sectores de actividad y las distintas empresas, y esto hay que hacerlo con más previsión de lo que se hizo la parada de actividad, que fue absolutamente rápida porque la situación, como digo, era absolutamente imprevisible.
y por tanto hay que ir preparando ese escenario y creo que hay que dar una batalla decisiva en Europa. Es decir, los gastos en los que va a incurrir el Estado español, producto del dinero que se va a inyectar para la liquidez de las empresas y para pagar los millones de prestaciones en los ERTES y los trabajadores que están yendo al paro, van a hacer que se incremente mucho el déficit de la deuda pública y Europa tiene que plantear un gran escudo financiero para evitar situaciones como las que vivimos en el año 2011 de ataque a la prima de riesgo de los países, porque España no puede ir a una nueva fase de austeridad o esto va a estallar. ¿Nos imaginamos un escenario de rescate europeo? Yo espero que no, porque creo que Europa tiene que dar una respuesta sustancialmente distinta del año 2010. Es decir, los países van a tener que financiarse a través de recursos europeos para activar la economía. Tiene que haber un gran plan Marshall de reinicio de la actividad económica en el conjunto de la Unión Europea, y estos planes no se pueden ligar a medidas de austeridad como se hizo en el año 2010, 2011 o 2012. Insisto, ¿qué pensaría la gente que nos está oyendo si para financiar los gastos en los que está incurriendo España o Italia o Francia u otros países se pide a cambio que haya recortes en sanidad? Sería intolerable, la pérdida de legitimidad de la Unión Europea sería irreversible y creo que espero que hayan aprendido algo de la salida del modelo de salida de crisis del año 2010-2011, que fue un desastre para las mayorías sociales, y no repitan el mismo error. Desde luego, Comisiones Obreras, también el sindicalismo europeo está tratando de influir en las medidas que están planteando estados como España o como otros que quieren una salida distinta a la crisis que hubo en el año 2010. Se han presentado algunos borradores, hoy leíamos alguno en prensa, suaves, no especialmente avanzados en relación a lo que está pidiendo España. ¿Es optimista después de todo lo que se lleva escuchado por parte de algunos dirigentes europeos sobre esa cuestión? A ver, es difícil ser optimista porque yo creo que sigue habiendo países que están muy instalados en el dogma de la austeridad, ¿no? Yo creo que las declaraciones del presidente de un país como los Países Bajos, que por otro lado es prácticamente un paraíso fiscal en la Unión Europea, son absolutamente intolerables, ¿no? Y yo espero que, sobre todo el gran motor de la economía europea, como es Alemania, haya aprendido algunas lecciones. No es una cuestión de optimismo o de pesimismo. A veces creo que es una opción casi de supervivencia de la propia Unión Europea, y espero que por esa idea que tiene que calar de que volver a políticas de austeridad van a romper la Unión Europea, pues se tomen medidas en la clave de lo que estoy diciendo, ¿no? El Banco Central Europeo tiene que garantizar que la deuda de los países que nos estamos endeudando de una forma muy rápida no va a sufrir ataques especulativos, y los recursos de todos los países de Europa se tienen que poner al servicio de una reactivación de la economía que, como digo, no va a ser ni de un día para otro ni una semana para otra. En todo caso, el gran reto es que esta crisis, que está siendo profundísima, sea lo más corta posible y poco a poco podamos ir recuperando la normalidad a lo largo de la segunda parte del año y del año que viene. Le preguntaban esta mañana en una entrevista en Cataluña a la ministra. Ella justificaba el recorte de las comunidades de los fondos para políticas activas de empleo, para dedicarlo a protección social. ¿Ustedes comparten ese criterio? Nosotros en circunstancias normales nunca hubiéramos compartido este criterio. Es decir, las políticas de formación, las cuotas de formación se deben dedicar a una política estratégica para un país, como es la formación permanente de sus trabajadores y sus trabajadoras. Lo que ocurre es que estamos en un momento absolutamente de emergencia, donde va a haber que pagar millones de prestaciones a trabajadores desempleados o trabajadores en ERTES, y donde seguramente no va a haber la posibilidad ni siquiera de ejecutar muchos de los planes de formación a lo largo de este año, porque no va a dar tiempo. Y de hecho, muchos de los recursos de formación ya en los años anteriores no se han utilizado por la sencilla razón de que hay una ley que viene del año 2012 que dificulta muchísimo la ejecución de la formación. Y en esta coyuntura, pues bueno, nos parece una medida que entra dentro de lo razonable. Ahora bien, el sindicato ha exigido desde el primer momento que se establezca un gran fondo económico para compensar a posteriori todos los gastos en los que está incurriendo la seguridad social, porque prácticamente todos estos miles de millones que se van a gastar en todas estas prestaciones y en todo este elemento de liquidez para las empresas se está detrayendo de la seguridad social, del fondo de la seguridad social o de las políticas de empleo, y por tanto, con más calma, cuando ya estemos fuera de esta absoluta emergencia,
habrá que articular un gran fondo económico que tendrá que financiarse de diversas maneras y que tiene que compensar algunos de los elementos o de los recursos que por emergencia ahora se están destinando razonablemente al pago de prestaciones a lo largo de este mes de abril ya, ¿no? La ministra decía que se está ultimando el diseño de una renta garantizada, que va a salir adelante ese tipo de medidas. ¿Para cuándo la esperan? Pues cada vez que tenemos una reunión con el Gobierno, estamos incidiendo en este terreno, en una renta garantizada o en cubrir a los colectivos que, habiendo perdido el empleo y no teniendo acceso ahora mismo a ninguna prestación, están absolutamente desprotegidos y no pueden encontrar ningún tipo de trabajo. Se han tomado medidas en las últimas 3 semanas, se han tomado un importante paquete de medidas para proteger a cientos de miles, a millones de personas en este país, en una acción sin precedente, pero siguen quedando colectivos sin proteger. Hemos conocido que hay 900.000 cotizantes menos, 830 y tantos mil cotizantes menos en el mes de marzo en la Seguridad Social. Bueno, mucha de esta gente ha sido despedida porque tenía contratos de muy corta antigüedad y no habían generado prestación de desempleo. Y ahora mismo mucha de esta gente no tiene acceso a ningún recurso. Pues bien, hay que protegerlos y seguimos incidiendo y seguimos pidiéndole al Gobierno que termine esa red de protección social de emergencia para hacer frente a esta situación. ¿Lo más urgente ahora mismo? Esto que estoy diciendo. Yo creo que lo más urgente ahora mismo es la crisis sanitaria. Esto en todo caso, evidentemente, lo obvio, ¿no? Pero a partir de ahí creo que es proteger a los colectivos vulnerables, terminar esa red de protección social e ir pensando en la reconstrucción económica, en cómo dotar de recursos presupuestarios y recursos que se van a tener que financiar a través de deuda pública para ir pensando en el día después, en cómo aceleramos la economía, sabiendo que la salida va a ser pautada y va a ser pausada, y que hay sectores como el del turismo, con todo lo que eso tiene de implicación en España, que van a sufrir muchísimo este año y que hay que tratar de impulsar de formas, que tenemos que tratar de pactar entre los agentes sociales, el Gobierno y creo que el conjunto de administraciones. Yo creo que hay que ir pensando en España en un gran pacto de Estado para salir de esta, porque creo que no podemos caer en las polarizaciones partidistas en un momento en que España, desde luego, no necesita electoralismos antes de tiempo ni tonterías varias. Yo creo que hay que ir a un gran pacto de Estado y espero que el Gobierno lo pueda liderar. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, muchísimas gracias por atender la llamada. Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Igualmente.